Y hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. Punto de vista de Wesker. Había pasado una hora desde que Geralt se había ido al castillo. La oscuridad había tragado por completo el pueblo, perforada solo por unos pocos focos fijos y las hogueras mantenidas por los clones de Pascal. Inspeccioné el daño dejado por el asalto anterior. Escombros, sangre seca, paredes destrozadas. Incluso para mí, que había visto tanta carnicería, la vista dejaba un sabor amargo. Este pueblo, ahora bajo nuestro control, parecía más un campo de batalla que un puesto de avanzada estratégico. Mi teléfono zumbó en mi bolsillo. Un mensaje de Brad y Kenneth, en camino en helicóptero. Objetivo completo. Ambos puentes destruidos sin resistencia. Varios grupos aislados detectados, pero sin forma rápida de cruzar. El área está asegurada. Deslicé el dispositivo de nuevo en mi chaqueta y caminé hacia la segunda y tercera filas de edificios del pueblo, los que habíamos conservado para refugio, suministros médicos, alimentos y municiones. La estructura se mantenía firme. Las plagas nos habían obligado a usar la mayoría de nuestros explosivos, pero el resto permanecía intacto. Y entonces, esa voz. Profunda. Ronca. Inesperada. Qué lástima, que no pueda conocer al señor King en persona. Me giré en un movimiento rápido, listo para tomar represalias, pero lo que vi me hizo congelar por un segundo. Una hazaña, incluso para mí. Un coloso, al menos 2 cabezas más alto que yo, emergió lentamente de las sombras. Parecía tragar la luz misma. Su piel cadavérica se estiraba sobre los huesos como una estatua funeraria. Sus ojos, 2 luces blancas sin alma, brillaban como faros en la noche. El viento apenas agitaba su gastado abrigo de cuero negro, mientras una capa corta ondeaba sobre sus hombros masivos. Su postura era rígida, recta, casi militar. Parecía una versión reinventada de un sepulturero fusionado con un comandante de guerra, formando una entidad pesada y dominante. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz tan fría como mi mirada. Apenas sonrió. Digamos que, soy el original. El verdadero jefe de esta pequeña aldea. El verdadero Vitores Méndez. Y he venido a reclamar lo que es mío. Mi cuerpo se tensó, listo para esquivar. Pero antes de que pudiera siquiera moverme, ya estaba sobre mí. Su mano, ancha como un tornillo de banco, se cerró alrededor de mi garganta con una velocidad desconcertante. Fui levantado del suelo, mis pies colgaban en el aire. Me conformaré con usarte para desahogar mi ira por la desaparición de mi doble, gruñó, su voz grave resonó a través de mis huesos. Hice una mueca, los puños cerrados, los músculos tensos para contraatacar. Mi mirada nunca se apartó de la suya. Quería intimidarme. Estaba a punto de aprender que no sería tan fácil. Puedes intentarlo, siseé con los dientes apretados, pero no sobrevivirás el tiempo suficiente para arrepentirte. Un disparo resonó, cortando el silencio de la noche como un grito de desafío. La bala golpeó al coloso justo en la cabeza, pero en lugar de caer, solo inclinó ligeramente la cabeza ante el impacto, como si una mosca lo hubiera molestado. Una delgada línea de sangre apareció en su sien, y luego se detuvo. Giró lentamente los ojos en dirección al disparo, casi divertido. Pero esa breve distracción fue todo lo que necesité. Doblé mis piernas y, con una patada brutal en su pecho, me liberé de su agarre. El viento azotó mi rostro mientras rodaba al aterrizar, sacando inmediatamente mi arma y desatando una ráfaga de fuego. Detrás de mí, los clones de Pascal, alertados por el ataque, irrumpieron entre las ruinas y también abrieron fuego. Los impactos se multiplicaron, iluminando la silueta del gigante bajo el aluvión de balas, sin embargo, permaneció inmóvil. Las balas rebotaron en él, algunas se hundieron en su piel sin causar daño real. Avanzó lentamente, implacablemente, como una criatura de otra era, otro infierno. Fútil, dijo, su voz grave resonó como una campana fúnebre a través de las paredes agrietadas. Pero te concederé esto. Eres combativo. Desapareció de repente, sin sonido, sin movimiento perceptible. Una fracción de segundo después, reapareció a mi derecha. Mis instintos me salvaron. Me zambullí al suelo, un giro ajustado que me llevó lo suficientemente lejos para ver cómo su pie destrozaba la piedra donde había estado. El suelo explotó bajo el impacto, fragmentos de roca volaron como metralla, y una huella profunda y monstruosa marcó el lugar donde había golpeado. Una sonrisa apareció en su rostro pálido. No cruel. Solo, confiada. Sabía que no necesitaba apresurarse. Tenía el control. Luego, en un borrón apenas visible, desapareció de nuevo. Un grito inhumano rasgó el aire.
Me giré justo a tiempo para ver a uno de los clones de Pascal, un soldado mejorado con el virus T, con musculatura y resistencia sobrehumanas, ser agarrado por detrás. Con un solo apretón, Vitores le arrancó la cabeza del cuerpo en un movimiento brusco y sin esfuerzo. La sangre salió disparada como un geyser mientras el cuerpo del clon se desplomaba, flácido, como un muñeco de trapo. Incluso los supersoldados eran solo carne blanda para este hombre. Retrocedí, los puños cerrados, la respiración corta. El aire era denso con una tensión insoportable. Acababa de darme cuenta de una verdad simple, brutal y aterradora. Este hombre no era un oponente al que derrotar. Era una calamidad de la que sobrevivir. El silencio pesado del pueblo fue destrozado por gruñidos furiosos. Una manada de Sirius, esos perros mutantes creados por Gerald, regresaron de la patrulla y cargaron contra Mendes con coordinación casi militar. Sus mandíbulas de acero se cerraron con ferocidad, sus cuerpos tan grandes como caballos, saltando hacia adelante a una velocidad aterradora. Aprovechando su carga, cambié rápidamente de arma, agarrando una escopeta modificada atada a mi espalda. La operación me tomó apenas 15 segundos. 15 segundos, eso es todo lo que necesitaba. 6 Sirius. Rebanados, aplastados, destrozados. 8 clones de Pascal. Rotos, desmembrados, destripados. Ya no era una batalla. Era una ejecución. Una pintura sangrienta en movimiento. Cuando levanté la vista, Mendes me estaba mirando desde en medio de los restos mutilados de mis soldados y bestias genéticamente modificadas. Esa sonrisa. Esa sonrisa fría, satisfecha, casi educada. Entonces, un rugido. Profundo. Un fuerte impacto. Una onda en el aire. Un disparo. La bala rasgó el flanco de Mendes con tanta fuerza que su cuerpo fue arrojado de lado. Gruñó, resopló. Por primera vez, realmente reaccionó. La carne desgarrada humeó de color negro por el impacto. Giró la cabeza hacia la fuente del disparo. Forrest. Hasta ahora, había permanecido en posición en el tejado de una casa a 200 metros de distancia, empuñando su rifle antitanque. Gracias a Dios había insistido en traerlo. Su intervención nos había salvado, por ahora. Me lancé hacia Mendes, escopeta lista. Apreté el gatillo a quemarropa. La detonación resonó como un trueno en todo el pueblo. Pero la explosión fue desviada. Había atrapado el cañón con las manos desnudas, sus dedos lo aplastaron como aluminio. Un segundo después, el arma explotó entre sus palmas. Me solté justo a tiempo para salvar mis dedos, rodando a un lado. En el mismo movimiento, arranqué el pasador de una granada de fragmentación y la arrojé entre nosotros. La explosión me dio una breve abertura. Me puse de pie, con los oídos zumbando, lanzando una serie de ataques sincronizados con Forrest, que disparaban metódicamente desde la distancia para obligar a Mendes a esquivar o bloquear. Pero incluso bajo presión constante, Mendes no retrocedió. Parecía estar jugando con nosotros. Midiéndonos. Como un león en medio de un corral. ¿Eso es todo? Gruñó, apartando a un clon con un revés, enviándolo a estrellarse contra un edificio. De hecho, el único que realmente merece mi atención entre ustedes es el señor King. Cuando termine contigo, iré a buscarlo yo mismo. Cargó contra mí. Bloqueé el primer golpe, esquivé el segundo, pero el tercero, un puñetazo directo a la cabeza, fue demasiado rápido. Demasiado cerca. No hubo tiempo para evitarlo. ¡Bum! Una piedra masiva, de más de 1 metro de ancho, cortó el aire y se estrelló contra Mendes a toda velocidad, arrojándolo 2 metros hacia atrás. El peso se estrelló con un golpe ensordecedor, levantando una nube de polvo y escombros. Giré la cabeza, jadeando por aire. Tintín. El tiranosaurio personal de Gerald, siempre imponente, se acercaba lentamente. Se quitó tranquilamente el abrigo, revelando una masa monstruosa de músculo, que ya palpitaba con venas bioluminiscentes. En un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo comenzó a mutar, placas orgánicas se abrieron para revelar pinchos óseos y fibras reforzadas. Mendes, en el suelo, se levantó lentamente, un chorro de sangre corría por la comisura de su boca. Y por primera vez desde que todo comenzó, realmente sonrió. Interesante, eres una sorpresa encantadora. Muéstrame lo que tu amo sabe crear. El suelo tembló. Tintín cargó. No tenía intención de ser espectador en este choque titánico, pero quedarme entre estos dos monstruos era un suicidio. En el momento en que Tintín y Mendes se abalanzaron el uno sobre el otro, salté fuera de su camino, uniéndome al resto de los Stars, que habían tenido el buen sentido de no involucrarse en esta locura.
medio segundo más en ese campo de batalla y habría terminado salpicado como los desafortunados clones de Pascal que se habían cruzado en el camino del coloso. Enrico. Ladré mientras me deslizaba detrás de un carro volcado. Organiza a todos. Ambos lanzacohetes, los rifles de casa mayor, quiero todo el equipo pesado listo para desplegar. Mientras ejecutaba la orden con precisión militar, agarré una bolsa llena de granadas, y lo más importante, el as que Geralt me había confiado. Un último recurso que esperaba no tener que usar nunca. Detrás de mí, el duelo entre Tintín y Mendes había adquirido proporciones apocalípticas. Mendes tenía la ventaja en velocidad. Rodeó a Tintín con precisión mortal, sus brazos anormalmente largos cortaban el aire en arcos mortales, creando ráfagas con cada balanceo. Pero Tintín, en su forma de combate, ganaba masa y poder por segundo. Sus músculos se contraían como cables de acero, y su piel mutante estaba reforzada con placas óseas vivas. Uno de los golpes de Mendes cortó el aire. Tintín bloqueó con su antebrazo y, aunque la onda expansiva sacudió el suelo, aguantó. Con un rugido gutural, Tintín contraatacó con un golpe de hombro que envió a Mendes a estrellarse contra un edificio, reduciéndolo a escombros. Pero el gigante se levantó de nuevo al instante, sonriendo, visiblemente emocionado por el desafío. En los tejados que rodeaban la zona de batalla, divisé a Claire y León, cada uno posicionado para formar una línea de fuego triangulada perfecta, con Forrest estacionado en un ángulo más alto. Disparaban metódicamente con cada abertura, apuntando a las articulaciones o puntos vulnerables, pero aún así, Mendes lo absorbía todo, su carne se regeneraba a un ritmo aterrador. Enrico y los otros Stars emergieron, con los brazos cargados. 2 lanzacohetes, varios rifles antimaterial y cajas de munición especializada. Estábamos listos para intervenir si Tintín caía. Pero no lo hizo. Al contrario, después de un intercambio brutal, Tintín logró encerrar a Mendes en una llave de brazo, luego continuó con un golpe de rodilla monstruoso en su costado, rompiéndole las costillas al gigante. Aprovechando la abertura, hundió su mano mutada con garras a través del pecho de Mendes, empalándolo. Mendes gimió, pero en lugar de caer, soltó una carcajada profunda y resonante. Interesante, susurró, sus ojos brillaron con una luz enfermiza. Eres más fuerte de lo que pensaba. Mereces ver el regalo que me dio Lord Sadler. Su mano, la que estaba perforada por la garra de Tintín, ni siquiera tembló. Por el contrario, agarró lentamente el antebrazo de su oponente. Luego, su cuerpo comenzó a hincharse, las venas se abultaron visiblemente. Su piel se agrietó, liberando vapor negro, mientras su pecho hinchado comenzaba a aplastar la garra de Tintín desde dentro. Una mutación más profunda se estaba apoderando de él. Tintín retrocedió al instante, su mano arrancada con un chasquido seco. Pero la carne ya se estaba regenerando a una velocidad inhumana. Cayó un silencio pesado. Una onda de choque brutal rasgó el aire, arrojando escombros y ceniza a nuestro alrededor mientras el torso de Mendes explotaba hacia afuera. Esto ya no era una mutación. Era un renacimiento monstruoso. Una forma colosal y abominable brotó de su caparazón humano como un demonio que emerge del infierno. El suelo tembló bajo sus pesados pasos, cada impacto agrietaba la piedra y levantaba nubes de polvo brillante. Ante nosotros se encontraba ahora una criatura de casi 20 metros de altura, una silueta titánica apenas humanoide. Su cuerpo parecía tejido de carne carbonizada y hueso expuesto, como si llamas invisibles lo consumieran constantemente desde dentro. Trenzas orgánicas retorcidas y negras, tentáculos o nervios masivos, se agitaban a su alrededor, azotando como látigos. Sus ojos incandescentes, más parecidos a balizas infernales, nos miraron a todos con cruel inteligencia. Su torso estaba partido, como si una caja torácica gigante hubiera sido arrancada para revelar un núcleo ardiente, palpitante de energía. Sus garras metálicas, reforzadas y tan afiladas como cuchillas de guillotina, chasqueaban suavemente mientras se movía. Cada paso se sentía como una sentencia de muerte. Se había convertido en algo más viejo, más malévolo que un simple mutante. Un arma viviente, construida para aplastar, para moler, para borrar. Enrico, congelado por un momento, dejó escapar un aliento con los dientes apretados. Wesker, no creo que los lanzacohetes sirvan en este momento. Ni siquiera tuve fuerzas para estar en desacuerdo. Incluso con mis reflejos, mi fuerza, mis mejoras, podía sentir la diferencia de clase. Esto no era un objetivo. Era una catástrofe hecha carne. A mi alrededor, Claire, León, Forrest y los demás habían dejado de disparar por un momento, paralizados por la mera visión de este titán en llamas.
Solo Tintín, ya regenerado de su mano amputada, se preparó para cargar de nuevo a la refriega, los músculos tensos, su cuerpo mutado palpitaba bajo la presión. Y Méndez, ahora irreconocible, nos miró a todos. Y todavía estaba sonriendo. Punto de vista de Wesker. Mientras Méndez, ahora colosal, avanzaba, aplastando sin esfuerzo las ruinas del pueblo bajo sus pasos titánicos, un poderoso rugido rasgó el aire, ahogando el trueno de sus zancadas infernales. Levanté la vista. Un helicóptero negro emergía del horizonte, sus reflectores brillaban intensamente. Brad y Kenneth regresaban, corriendo a toda velocidad hacia la escena de la carnicería. «Soy Bravo 1, aquí para la fiesta», gritó Brad por la radio, su voz temblaba bajo las violentas vibraciones del rotor. Sin perder un segundo, Kenneth activó la ametralladora pesada montada en el costado de la aeronave. El ruido era ensordecedor. Balas de gran calibre golpearon el cuerpo humeante de Méndez como una lluvia de meteoritos, obligándolo a levantar sus brazos cubiertos de púas en defensa. El titán se tambaleó, dando un pequeño paso hacia atrás bajo la fuerza del asalto, una primicia desde el comienzo de la batalla. La distracción fue perfecta. «Retírense, ahora», grité al equipo de tierra. Claire, León, Enrico y los demás se lanzaron a cubierto detrás de los edificios restantes. Incluso Forrest, que había estado apostado en un tejado, saltó, rodando por el polvo antes de volver a ponerse de pie. Yo también retrocedí, pero mi mirada se mantuvo fija en Tintín. Aún en medio de la mutación, su cuerpo había crecido aún más. Nuevas placas óseas gruesas y estriadas se habían formado sobre sus brazos, espalda y pecho, creando una armadura viviente. Sin esperar órdenes, cargó. Tintín saltó, sus garras mutantes se hundieron profundamente en la masiva pierna de Méndez con un sonido nauseabundo de carne desgarrándose. Como un depredador implacable, escaló al titán, agarrando carne quemada y arrancando trozos con cada movimiento. Aullidos salvajes resonaron mientras Brad y Kenneth concentraban todo su fuego en el rostro del monstruo, dejándolo medio ciego. «Wesker, ¿qué hacemos?», preguntó Enrico, jadeando mientras recargaba su arma. «Incluso con todo nuestro equipo, no tenemos nada que pueda derribar algo así. Tintín está luchando solo, y no durará para siempre». Apreté los dientes, escaneando el caótico campo de batalla. «Improvisaremos más tarde». Gruñí. «Forrest, Enrico, tomen los dos lanzacohetes, pónganse en posición y esperen mi señal. Apunten a la cabeza si Tintín se mete en problemas». Sin perder tiempo, agarré la bolsa de granadas y el arma especial que Gerald me había confiado para los peores escenarios. Me até todo a la espalda, saqué mis cuchillos de combate y corrí hacia la bestia. Pero antes de que pudiera alcanzar a Méndez, todo cambió. Con una brutalidad sobrenatural, Méndez logró agarrar a Tintín con una mano gigante. Con un rugido de ira, arrojó a Tintín como un simple proyectil, directamente hacia el helicóptero. Brad reaccionó al instante, forzando a la aeronave a un giro desesperado, pero el impacto fue inevitable. Uno de los rotores fue golpeado, y el helicóptero comenzó a perder altitud, estrellándose pesadamente a unos cientos de metros de distancia. Me detuve en seco, el aliento atrapado en mi garganta, al ver a Méndez girarse hacia mí, sus ojos incandescentes ardían con una luz mortal. Sin pensarlo, me di la vuelta y corrí hacia el lugar del accidente. Una explosión de fuego y metal estalló, pero antes de que Méndez pudiera alcanzar los restos, dos cohetes silbaron desde nuestras posiciones. ¡Bum! Un impacto directo en la cara. Méndez rugió de dolor, su rostro destrozado por la explosión, pero sus ojos ya comenzaban a regenerarse, lenta, obstinadamente. El chirrido de metal retorcido llenó el aire. Tintín, emergiendo de los restos, apartó trozos de la carcasa del helicóptero con una rabia baja y retumbante. Brad y Kenneth, a pesar de las lesiones visibles, estaban vivos. Su metabolismo mejorado por Gerald ya comenzaba a cerrar sus heridas. Salté hacia Tintín, agarrándome a una placa ósea en su espalda. «Tintín, déjame subir. Tengo un plan», grité a través del polvo y el fuego. El tiranosaurio se giró, su rostro todavía salvaje, palpitaba con la fuerza de sus mutaciones. Pero después de un gruñido áspero, sus venas se contrajeron y su rostro recuperó una expresión más lúcida y humana. «Lo siento, Wesker», gruñó, su voz áspera y pesada, «no puedo prometer que permaneceré consciente por mucho más tiempo. Cada minuto, estoy mutando para seguir el ritmo de ese monstruo, pero todavía puedo luchar». Se inclinó ligeramente hacia adelante, permitiéndome asegurar mi agarre en su espalda.
Sin dudar, Tintín soltó un rugido titánico y cargó directamente contra Mendes una vez más, desgarrando el suelo bajo sus pies, listo para librar una última batalla desesperada. A los pies del titán, Tintín hizo un movimiento que salvó vidas. Con un gesto brutal, pero calculado, me agarró con una mano masiva, apretando tan fuerte que sentí que mis costillas se rompían bajo la presión, un dolor sordo se irradiaba por mi pecho. Antes de que Mendes pudiera aplastar todo bajo su pie titánico, Tintín me arrojó al aire con fuerza hercúlea, sacrificando su propia seguridad. El mundo giró a mi alrededor en un momento suspendido. Con reflejos casi superhumanos, saqué mis cuchillos y los hundí profundamente en la monstruosa pantorrilla de Mendes para detener mi caída, aferrándome desesperadamente a su carne viva y ardiente. Debajo de mí, Tintín desapareció bajo el impacto titánico del pie de Mendes. Un choque horrible, una nube de polvo. Mi corazón se encogió, pero no había terminado. Haciendo una mueca de dolor, aferrado a la pierna monstruosa, saqué una granada de mi bolso y, con un lanzamiento preciso, la arrojé directamente a la fosa nasal abierta del titán. ¡Bum! La explosión sacudió violentamente la cabeza de Mendes, un rocío de carne carbonizada y sangre negra estalló en todas direcciones. El coloso se tambaleó, perdiendo el equilibrio, mientras un rugido gutural resonaba a través de las ruinas del pueblo. En el suelo, Tintín, cubierto de sangre y escombros, soltó un aullido de rabia. Con un esfuerzo hercúleo, hundió sus dos brazos mutados bajo el pie aplastante y, con fuerza sobrehumana, literalmente levantó la pierna de Mendes. El sonido de huesos rompiéndose y tendones desgarrándose llenó el aire. Con un rugido furioso, Tintín apartó la pierna y derribó al gigante. Mendes, desequilibrado, se estrelló pesadamente sobre su espalda, el suelo tembló bajo su peso titánico. Aprovechando la abertura, solté mis cuchillos y rodé a un lado, esquivando por poco los escombros que caían. En un arrebato desesperado, Tintín saltó de nuevo, una verdadera bestia, y cayó sobre la cabeza de Mendes. Sus garras mutantes cortaron, desgarraron, arrancaron trozo tras trozo, luchando ferozmente contra las manos gigantes del monstruo que intentaban defenderse. Llegué al punto débil, la monstruosa ingle de Mendes. Sin dudar, quité todos los pasadores de mis granadas, las encajé en las heridas abiertas y salté hacia atrás. Al mismo tiempo, saqué el bulbo rojo, el as definitivo de Gerald, una mutación controlada de la planta 42 modificada, fortalecida por la ciencia de Alexia Ashford. Una sonrisa malvada cruzó mis labios. ¡Bum! La explosión sacudió el aire. La parte inferior del cuerpo de Mendes fue aniquilada, su carne ardiente se derrumbó. Un aullido monstruoso rasgó la noche, destrozando incluso la oscuridad misma. Aprovechando el momento, rápidamente corté mi brazo, dejando que mi sangre fluyera sobre el bulbo aún palpitante. El bulbo reaccionó instantáneamente, palpitando como un corazón hambriento. Sin esperar, lo arrojé a la herida abierta. La planta se enraizó al instante. Como una hidra infernal, gruesas vides negras y rojas brotaron del cuerpo de Mendes, destrozándolo desde adentro, envolviéndose alrededor de sus costillas, su columna vertebral, perforándolo implacablemente. El gigante gritó, su cuerpo monstruoso se retorcía de agonía mientras la planta continuaba creciendo a una velocidad demoníaca, alimentándose del calor, la carne y la sangre de la bestia. Tintín, evacuación inmediata. Grité a todo pulmón, viendo cómo la sombra titánica de Mendes comenzaba a tambalearse, su inmenso cuerpo ya no podía resistir el asalto orgánico de la planta mutante. En un último acto de desafío, Tintín arrancó un trozo masivo del rostro retorcido de Mendes, casi desollándolo, antes de saltar alto en el aire, impulsado lejos del epicentro del caos en un poderoso estallido de polvo y escombros. En el suelo, Mendes, o lo que quedaba de él, aulló de dolor y rabia. Intentó frenéticamente arrancar las vides gruesas y palpitantes que brotaban de su pecho y entrañas, pero cada movimiento desesperado solo empeoró las cosas. Las vides, impulsadas por una voluntad depredadora, se enrollaron alrededor de sus extremidades, hundiéndose más profundamente en sus huesos quemados y carne corrupta. Ante nuestros ojos, destrozaron sus piernas con un crujido nauseabundo, anclándose en el suelo a través de su cuerpo, empalándolo vivo. Mendes levantó los brazos hacia el cielo nocturno, sus ojos incandescentes llenos de terror indescriptible. Lord Sadler. Ayúdame. Ark. Su grito desgarrador se desvaneció en un estertor de muerte monstruoso y gorgoteante. La planta, enraizada en su cadáver, comenzó a crecer a una velocidad demencial, alimentándose de la energía vital restante. Ante nuestros ojos atónitos, un roble titánico brotó, disparándose hacia el cielo como un dedo acusador apuntando a todo el universo.
120 metros de altura, hojas de color rojo sangre, gruesas como velas de cuero, cubrían sus ramas monstruosas. El suelo todavía vibraba con la energía desatada por la metamorfosis. Volví a la acción de inmediato. Retirada estratégica, ahora. Ladré bruscamente. Me volví hacia Claire, Enrico, León y Forrest, que estaban congelados, mirando la escena. Gerald me advirtió. Esa cosa va a devorar cualquier cosa viva a su alcance. Si nos quedamos, solo seremos más fertilizante. Agregué con los dientes apretados. Sin decir una palabra más, salimos corriendo por las calles devastadas del pueblo, pasando junto a carcasas carbonizadas y piedras destrozadas, huyendo de la sombra inminente de la planta monstruosa. Corrimos durante mucho tiempo. 30 minutos después, sin aliento, cubiertos de ceniza y sangre, nos reagrupamos en un viejo granero derrumbado que encontramos como refugio. Un fuerte retumbo sacudió el granero. Tintín había reaparecido, caminando casualmente a través de los escombros. Su cuerpo había regresado a una forma humana, todavía más vivo e imponente, pero ahora dentro de proporciones aceptables. Solo había un problema. Estaba completamente desnudo, su transformación había reducido literalmente su ropa a polvo. Claire, que se había mantenido estoica a pesar de los horrores de la noche, se puso roja como un tomate en el momento en que vio la imponente figura del tiranosaurio. Se giró inmediatamente, tapándose la cara con las manos. «De Dios mío, que alguien le dé una manta, por favor», tartamudeó, atrapada entre un ataque de nervios y un ataque de risa. Brad, que acababa de regresar de revisar a los heridos, soltó una carcajada ante la escena. «Hombre, dijimos operaciones encubiertas, no orgía del apocalipsis, Tintín», gritó, riéndose. Kenneth, que nunca perdía el ritmo, levantó una ceja y lanzó una mirada burlonamente celosa. «En serio, amigo, guarda algo para el resto de nosotros. Nosotros también tenemos nuestro orgullo, ¿sabes?» León, aullando de risa, finalmente encontró un viejo abrigo andrajoso abandonado en un cadáver y se lo arrojó a Tintín como alguien que arroja una toalla a un tipo que sale de la ducha. «Toma, cúbrete esa montaña de músculo antes de que Claire se desmaye». Tintín atrapó el abrigo con una mano, tomándose su tiempo. Se lo echó sobre sus anchos hombros, luego examinó al grupo con una mirada tranquila, ligeramente divertida. «No se preocupen, chicos», dijo en un tono frío, pero burlón, «no estoy aquí para hacerlos sentir mal, especialmente a ti, Brad». Brad se agarró el pecho dramáticamente. «Ouch». Justo en el ego, gimió, riendo con los demás. Incluso Claire, todavía roja como un tomate, soltó una carcajada detrás de sus manos. Por primera vez en horas, entre las ruinas humeantes y el cielo rojo sangre, una verdadera sensación de ligereza se instaló sobre nosotros. Punto de vista, Gerald. Me quedé mirando los restos de la habitación. Paredes todavía ennegrecidas por la última explosión, piedras agrietadas, cuerpos pulverizados, excepto el guardia personal de Salazar, a quien había reducido a una pulpa sangrienta en un arrebato de rabia incontrolada. No era ideal. Habría sido útil para rastrear a su gemelo, pero todo lo que queda son piezas demasiado dañadas para que la fábrica pueda hacer algo útil con ellas. Levanté la vista hacia los techos abovedados del castillo. Este nido de víboras necesita urgentemente una purga. Mis Gunters son eficientes, demasiado eficientes para lo que son. Pero después de su batalla con el gigante y su asalto a las murallas, solo quedan unos 30. Son duros, pero no inmortales. Este castillo está lleno de alimañas fanáticas, listas para inmolarse por un profeta vestido con harapos. Y el interior, corredores estrechos, alcobas retorcidas, techos góticos, exige un tipo diferente de depredador. Necesito otra cosa. Algo rápido. Silencioso. Implacable. Sonreí al recordar a la criatura perfecta. Los Lickers. Con un chasquido brusco, las criaturas salieron disparadas de la fábrica, apareciendo a mi alrededor. 200 Lickers estándar se arrastraron y saltaron de las líneas de producción como una marea roja. Su carne ya no estaba expuesta, gracias a los procesos de optimización de la fábrica para los especímenes capturados. Detrás de ellos vinieron 70 Lickers G, cubiertos de escamas negras y rojas, sus lenguas cortantes azotaban el aire, sus garras raspaban el suelo como navajas. «Eliminen todo lo que no esté conmigo», ordené simplemente. Se agruparon brevemente en el pasillo que conducía al gran salón, sus gruñidos bajos formaban un coro bestial, luego se dispersaron en todas direcciones por el castillo, una nube viviente que trepaba paredes y techos con una velocidad aterradora.
Salí de la habitación en silencio, mis pasos apenas audibles detrás del caos rastrero. Afuera, el viento me recibió con una ráfaga helada. Mi Aquila esperaba en el techo, sus garras aún manchadas de sangre. Cuando me acerqué, vi que sus garras estaban agrietadas, sus plumas dobladas por el esfuerzo de la batalla. No duraría otra ronda. Puse mi mano en su pico. Descansa ahora. La fábrica te reparará. Lo retiré en un brillo azul e invoqué a otro, idéntico, pero completamente restaurado. En un movimiento, salté sobre su cuello y despegué con un poderoso chillido. Desde arriba, el castillo se veía diferente. Inmenso, pero inquieto. Gritos, pasos, disparos, rugidos amortiguados, mis Lickers ya estaban trabajando arduamente. Las murallas estaban empapadas en sangre y esparcidas con partes de cuerpos, con secciones parcialmente derrumbadas que revelaban cuán efectivos habían sido los Gunters. Giré el Aquila hacia el flanco norte. Entonces lo vi. Un discreto hueco a lo largo del acantilado norte, casi invisible desde el suelo. Un pequeño muelle escondido, refugiado dentro de una grieta rocosa. Varias barcas estaban listas, abordando figuras encapuchadas que intentaban huir sin ser detectadas. Buen plan de respaldo, lástima que no conduzca a ninguna parte. Me incliné en un picado empinado desde mi Aquila, el viento aullaba en mis oídos. Mi cuerpo cortó las nubes, el aire cortaba mi piel como una cuchilla. Entonces, la conmoción helada del agua. Me sumergí en las profundidades del mar oscuro, mis ojos ya escaneaban. A través de la turbulencia, vi las formas de los barcos que habían partido del muelle escondido, tratando de escapar a las sombras. Un silbido silencioso salió de mi garganta, una llamada mental y orgánica. Neptune. Ven. Una sombra masiva cortó las profundidades. Neptune, mi gigante marino. Un tiburón del tamaño de un autobús, emergió de las profundidades con una oleada retumbante. Desde su captura, había ganado más que fuerza, había desarrollado inteligencia a nivel humano, como Zeus. Incluso en el juego, podía hacerse el muerto, capaz de esperar pacientemente, y ahora, entendía completamente el lenguaje humano, al menos el inglés. Vi sus ojos de color negro intenso encontrarse con los míos. Él lo sabía. Esos están huyendo sin Lisa. Destrúyelos. Neptune desapareció bajo un estallido de espuma, permitiéndome resurgir y enviar algunos tiburones grandes para que lo respaldaran. Segundos después, el crujido de cascos destrozados resonó en el aire. Las fauces de Neptune y su manada de tiburones mutantes aplastaron los barcos que huían en una sinfonía de chillidos. Madera, acero, carne, todo fue destrozado. En la superficie, no quedaba nada más que manchas marrones, senderos rojizos estirados por la corriente como dedos ensangrentados que se extendían hacia el mar. «Puedes correr, Sadler», murmuré, viendo cómo las manchas se arremolinaban sobre el agua. «Pero donde quiera que estés, te borraré del mapa». «Neptune». Grité desde el muelle. El gigante marino irrumpió fuera del agua en una oleada de espuma, enviando una suave ola sobre mí, pero no me inmuté ante el peso de la misma. Puse mi mano en su frente, transmitiendo una nueva directiva. Busca otros barcos en el área. Pero si Lisa está a bordo, disminuyes la velocidad. ¿Entendido? La mirada que me dio Neptune confirmó que entendía la orden. Luego invoqué 3 clones de Pascal, que aparecieron a mi lado, vestidos con equipo táctico completo. Nota del autor. Siento que podría meterme en problemas de derechos de autor con Disney por lo cerca que está esto de los Stormtroopers de Star Wars, pero bueno, al menos mis clones pueden apuntar, pensé mientras avanzaba con una sonrisa. Luego, convoqué 3 Aquamods, peces masivos con piel nacarada, sus aletas anchas como velas y fuertes mandíbulas perfectamente adecuadas para misiones costeras. Los clones los montaron sin dudar. Encuentren a Lisa y eliminen cualquier cosa asociada con las plagas, dije, entregándoles a uno de ellos una radio más potente que cualquiera de mis teléfonos. Llámenme si encuentran algo demasiado fuerte para manejar. Un rotundo Oki se zambulleron en el mar detrás de Neptune, sus siluetas se fusionaron con las sombras marinas, una vista reconfortante, especialmente sabiendo que la radio era a prueba de agua. Lentamente regresé hacia la orilla, dejando que mi Aquila se deslizara libremente por los cielos, yendo a la deriva hacia el castillo. Delante de mí, un túnel de piedra conducía al castillo mismo, su entrada oculta por vides y algas marinas. Perfecto. Entré en la oscuridad. El pasaje subterráneo olía a humedad y moho, pero me condujo a una vieja torre de vigilancia, vacía y sin rasgos distintivos, con escaleras desmoronadas que conducían al vacío. Continué subiendo hasta llegar a un puente de piedra suspendido sobre un abismo, cruzándolo sin disminuir la velocidad.
Y luego, entré en un vasto salón, algo sacado de una ópera grotesca. El techo era tan alto que se desvanecía en la oscuridad, sostenido por arcos masivos. El suelo de mármol negro estaba pulido hasta el punto de que reflejaba el coloso en el centro de la habitación. Una estatua monumental de Salazar, de más de 50 metros de altura, su grotesca sonrisa congelada en el tiempo. Andamios endebles se aferraban a su cuerpo, subiendo hasta sus hombros, y una escalera de caracol se enroscaba a su alrededor como una víbora en un trono. Entrecerré los ojos. Ah, así que esta es la versión remake. Un suspiro de alivio casi se me escapó. No hay pelea de estatuas gigantes al estilo kabuki esta vez. Bien. No tenía ningún deseo de luchar contra una versión gigante de ese pequeño creep, pensé para mí. Aún así, mantuve mis sentidos agudos. Este silencio, estirado como una cuerda a punto de romperse, olía a emboscada. Y no me decepcioné. En la cima de la escalera de caracol, el segundo guardia personal de Salazar estaba solo, como un centinela olvidado. Su figura alta y quitinosa ya parecía lista para saltar. No dudé. Un Blood salió de la fábrica, tirándome del suelo y propulsándome instantáneamente a su nivel. Pero antes de que pudiera siquiera entablar la lucha, una voz nasal, goteando falso desdén y superioridad retorcida, resonó a través de los muros de piedra. Entonces, ¿ha vuelto a su forma humana, señor Kim? Se burló Salazar, su voz rebotaba en altavoces ocultos incrustados en las columnas y arcos, haciendo imposible localizar su fuente. Debo admitir, lo prefería como una bestia peluda. Más fácil de domar. No respondí. Mi atención estaba fija en el guardia. En una fracción de segundo, lo tuve envuelto en mis vides, aplastando sus brazos contra su torso. Mis piernas se enroscaron a su alrededor, golpeándolo contra el suelo. No podía moverse, lo estaba neutralizando. Luego, de repente, la masiva estatua de Salazar giró lentamente su cabeza 180 grados. Sus ojos huecos se iluminaron con un brillo rojo antinatural antes de que su boca abierta arrojara un torrente de llamas abrasadoras a nuestra posición. Solo tuve un momento para prepararme. La explosión me envolvió. Mi ropa se evaporó en un estallido de calor, pero mi piel apenas se vio afectada. Tolerancia térmica máxima. Todavía intacta. No tuve tanta suerte con el guardia. Se agitó brevemente en mis vides, luego dejó de moverse, ennegreciéndose bajo el calor. Un cuerpo perfectamente crujiente, listo para la recuperación. Me fallaste, bastardo, murmuré con una sonrisa malvada, enviando su cadáver apenas vivo a la fábrica para su asimilación. Estaba a punto de moverme cuando un destello de luz en lo alto llamó mi atención. Ada. Detrás de un tragaluz reforzado, me observaba, divertida, su sonrisa con un toque de curiosidad. Levantó una ceja, claramente más interesada en mi desnudez que en la batalla actual. No tuve el lujo de reaccionar. Un retumbo mecánico se elevó dentro del salón, seguido de un chirrido metálico enloquecedor. La estatua comenzó a moverse. Sus brazos masivos barrieron los andamios, pulverizando la escalera de caracol en un choque de piedra rota y vigas desgarradas. Esquivé por poco el colapso, saltando hacia el techo abovedado, mis dedos cavando en la piedra como garras. Un impulso mental, y un chándal negro se materializó en mí desde mi inventario. En un destello, también conjuré una granada modificada, quité el pasador en el aire y la arrojé al torso de la estatua. Pero el brazo izquierdo del autómata, ya levantado, la desvió. La granada explotó contra una pared. Perdí el agarre y caí al suelo, rodando dolorosamente. Ups. Parece que alguien tiene problemas de equilibrio. Cacareó Salazar a través de los altavoces, su voz aguda y alegre. Esquivé un pisotón aplastante, saltando 5 metros hacia un lado justo a tiempo para evitar un final de humano panqueque. Entonces, el torso de la estatua se abrió. Detrás de un cristal a prueba de balas, el propio Salazar estaba sentado cómodamente en una cabina, rodeado de palancas. Su rostro, iluminado por luces rojas, tenía la sonrisa de un niño en un carnaval. Señor Kim, permítame presentarle la inversión más cara de la familia Salazar. El inquisidor, anunció con una carcajada. Porque nadie escapa de mi inquisición. Apreté los dientes. Convoqué a mi leona mutante, ágil, rápida, que apareció a mi lado con un rugido. Juntos, corrimos hacia la entrada. Pero 2 secuaces encapuchados cerraron las puertas en el último segundo. TSH. Hoy no. Detrás de mí, el inquisidor se movió, cada paso sacudía todo el salón. La leona esquivó una patada colosal con un salto. Yo no tuve tanta suerte. Era demasiado rápido. Demasiado cerca.
Convoqué a un rinoceronte mutante, con placas óseas reforzadas en sus costados, formación de cuerno de embestida en su cabeza. Cargó a toda velocidad hacia el gigante, con el objetivo de hacerlo perder el equilibrio. Convoqué a un segundo, que embistió hacia la puerta para derribarla. El primer rinoceronte nunca alcanzó sus piernas. Fue aplastado por la palma abierta del inquisidor. La inmensa movilidad de la estatua, y la facilidad con la que Salazar la pilotaba, me hicieron pensar que debería robar todo lo que pudiera de este castillo y construir mis propios mechas. Salazar seguía cacareando a través de los altavoces. Baila para mí, señor King. Después de todo, este es el salón de baile. Chilló, su voz resonaba en las columnas agrietadas. Podía presumir todo lo que quisiera, yo había logrado mi objetivo. El rinoceronte mutante, todavía vivo a pesar del mármol destrozado y las ondas de choque, había roto la puerta con un golpe ensordecedor, sus cascos golpeaban el suelo como tambores de guerra. Ya había saltado sobre mi leona, llamándola mentalmente para que me cubriera. Juntos, corrimos a toda velocidad hacia la salida destrozada. Pero Salazar, en un arrebato de pura histeria, gritó a través de los altavoces. ¡No! No escaparás. El inquisidor no ha terminado contigo. Detrás de nosotros, la estatua gigante estaba destrozando todo a su paso, su torso rompía arcos, sus pies reducían las paredes a escombros. La fachada del edificio explotó hacia afuera, y el puente de piedra se desmoronó en pedazos bajo la fuerza de las vibraciones. Entonces, los antebrazos del titán se abrieron con un siniestro chasquido metálico. Mis ojos se abrieron. Lanzacohetes acababan de emerger de sus muñecas. ¡Sorpresa, idiota! Chilló Salazar, riendo maniáticamente. Unos pequeños fuegos artificiales para terminar el espectáculo. Una andanada de cohetes brotó, gritando por el aire. Retiré instantáneamente a mi leona a la fábrica para evitarle una muerte segura, luego me zambullí fuera del puente, el calor de la explosión lamía mis talones. Justo antes de sumergirme en el abismo, Aquila apareció. Mi leal águila gigante cortó el cielo, atrapándome justo a tiempo y levantándome en el aire. Gracias, grandulón, exhalé, recuperando el aliento en pleno vuelo. Pero todavía tenía un mensaje que entregar. Hice que Aquila diera vueltas sobre la estatua, llevándonos a 50 metros, justo dentro del rango visible. Y luego, hice algo absolutamente infantil. Girándome, me bajé los pantalones y le mostré las nalgas, bañado en el resplandor de la luna llena. Esto es por tu preciosa inversión. Grité con una enorme sonrisa. El silencio de la radio se hizo añicos en una tormenta de gritos histéricos. Bestia. Bruto incivilizado. Degenerado. No puedes humillarme así. En su furia, Salazar tiró de la palanca equivocada dentro de su cabina. La estatua, sacudida por la ráfaga de comandos, dio un paso demasiado lejos. Debajo de ella, el puente se había ido. No, 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 espera, gritó por última vez a través de los altavoces, antes de que la estatua cayera al vacío. Un chillido de pánico, seguido por el retumbo abismal de una caída titánica. El suelo tembló cuando el inquisidor se estrelló en el barranco de abajo, una onda de choque de fuego, piedra y metal sacudió todo el valle. Volé sobre la escena. Y ahí lo tienes, Salazar, no es exactamente una inversión de alto rendimiento, murmuré, dirigiéndome hacia Ada, que me saludaba con la mano desde la distancia. Gerald, ¡cuidado! La voz de Ada resonó desde la cima del edificio, justo cuando una sombra masiva pasó por encima, eclipsando la luna con su enorme tamaño. Una sombra masiva, emergiendo de la nada, borró abruptamente la luz de la luna. Descendió lentamente del cielo como un sudario infernal. Un retumbo gutural, profundo e inhumano resonó en el aire, bajo y resonante. Las garras de Aquila se cerraron debajo de mí, su instinto de depredador invertido por un miedo visceral. Levanté la vista. Salazar había regresado. Pero no quedaba nada humano. Su nueva forma medía fácilmente 15 metros de altura, con una envergadura de 30. Alas parecidas a las de un murciélago, membranosas y monstruosas, batían lentamente, agitando torbellinos de ceniza y polvo. Su torso, ancho y retorcido, estaba cubierto de escamas brillantes, negras como el hollín, entrecruzadas por venas rojas brillantes que palpitaban con un ritmo enfermizo. Su cabeza, deforme y coronada con cuernos, ya no se parecía a la de un noble degenerado, sino a la de un vampiro infernal, gritando de rabia, su boca llena de colmillos demasiado largos para cualquier mandíbula natural. Sus ojos ardían con puro odio, dos orbes resplandecientes escaneaban en busca de presas. Sobreviví, señor King. Rugió, su voz distorsionada por un aullido bestial y gutural. El regalo de Lord Sadler fluye por mis venas, y te anularé.
Sus garras, alargadas y retorcidas como guadañas de guerra, parecían capaces de cortar un jeep reforzado como mantequilla. Y en el centro de su pecho, donde una vez latía un corazón humano, un núcleo rojo brillante palpitaba. Inestable, corrupto e irradiaba un poder mortal. Con un rugido salvaje, Salazar se lanzó al aire. Sus alas batieron con fuerza tectónica, levantando tornados de polvo y arrojando tejas de los edificios cercanos. Una onda de choque se extendió, golpeando a Aquila de lleno. El águila gigante vaciló, batiendo sus alas con todas sus fuerzas para mantenerse en el aire, pero sentí que su grito de dolor resonaba en mi mente. Sus garras se deslizaron en la turbulencia, y apenas nos desviamos del rumbo, evitando el golpe mortal de Salazar por un pelo. ¡Mierda! Gruñí, aferrándome desesperadamente al agarre de la silla de montar. Sin dudar, invoqué miles de rapaces de la fábrica. Halcones mutados y águilas con plumas de acero negro con garras tan afiladas como dagas. Se lanzaron hacia Salazar como una tormenta de cuchillas voladoras, una tempestad viviente lista para destrozarlo. Pero cuando se acercaron, Salazar batió sus alas violentamente. El shock fue sísmico. Un vórtice de viento brutal repelió a mis criaturas como paja en una tormenta. Muchas fueron estampadas contra las paredes del castillo o destrozadas en el aire, sus gritos cortaban la oscuridad. Una risa gutural retumbó desde la boca retorcida del monstruo. ¿Crees que me molestan los gorriones, King? Ese es tu mejor tiro. Escupió un rocío de ácido negro que derritió una docena de mis rapaces en pleno vuelo. Apreté la mandíbula, agarrando las correas de cuero de mi montura con fuerza. Jódete, payaso. Mi voz se quebró en el cielo como un trueno. Invoqué una Gatling rotativa Mark B directamente de mi inventario, el cañón ya giraba. Al mismo tiempo, 3 blobs irrumpieron en el aire detrás de mí, de piel oscura, con alas de murciélago, siniestros y rápidos. También convoqué 2 Aquila más, sus plumas de obsidiana brillaban a la luz de la luna, listos para servir como escolta y relevos aéreos. Sin perder un solo segundo, me fijé en Salazar, o más bien, en la pesadilla en la que se había convertido. Estaba cargando directamente hacia mí, masivo, salvaje, sus enormes alas golpeaban el aire como tambores de guerra de una era olvidada. Su cuerpo era un horror de carne mutada, una masa retorcida de músculo, garras y colmillos. Sus ojos ardían con odio puro, y su boca abierta ya no escupía palabras, solo gritos de rabia y sangre. Comencé a rociar el aire por delante con ráfagas pesadas, la Gatling rugía en mis manos como un dragón mecánico. El retroceso me golpeó con fuerza, obligándome a agarrar el Aquila más fuerte mientras me llevaba, pero me mantuve concentrado en sus alas. Si no podía matarlo de inmediato, al menos podría hacerlo estrellarse. Las balas rasgaron el cielo. Algunas golpearon su objetivo, otras rebotaron en su armadura ósea, rociando solo pequeñas ráfagas de carne destrozada. Pero su velocidad era monstruosa. De repente, dobló sus alas fuertemente contra su cuerpo y se zambulló, una raya negra rasgaba el cielo, dirigiéndose directamente hacia mí. Su trayectoria era predecible, pero sus puntos débiles no estaban lo suficientemente expuestos. Mi Aquila chilló, desviándose en una maniobra desesperada. Pero la estela del demonio nos atrapó, un vendaval rugiente que abrumó todo. Me di cuenta de que no podría esquivarlo por mucho más tiempo. ¡Mierda! Inmediatamente almacené a Aquila en la fábrica, sintiendo que su cuerpo se desvanecía bajo mis pies. Me precipité al barranco. El aire aullaba a mi alrededor. El peso de la Gatling me tiraba hacia abajo como un meteorito. Salazar rugió triunfante, sus garras masivas se extendían hacia adelante, listas para destrozarme en el aire. El idiota se estaba zambullendo tras de mí, pero no entré en pánico. Seguí disparándole. Hacia su rostro retorcido. Ahora que sus alas estaban recogidas, tenía una línea de visión más clara. Las balas trazadoras iluminaron la noche como fuegos artificiales, pero el impulso de Salazar dominó todo. Sus brazos monstruosos protegieron sus ojos y núcleo del aluvión. 50 metros entre nosotros, me quedé sin balas. Guardé la Gatling con un movimiento rápido y tomé una respiración profunda, concentrando mi voluntad en mi diafragma. Muere. Rugí, y liberé todo el polen que pude de mi garganta. Una explosión invisible de materia vegetal abrasadora y tóxica, saturada de esporas incendiarias. Salazar lo inhaló en pleno buceo. Su rugido se convirtió en un fuerte chillido ahogado. Sus ojos se hincharon, se enrojecieron y luego se nublaron con una membrana pálida. Perdió el equilibrio por medio segundo, extendiendo sus alas para recuperar la altitud, pero su ala derecha rozó el acantilado y se desgarró. Perdió el control por completo. Pero la bestia no había terminado. Una de sus garras cortó el aire y me golpeó en el pecho.
Sentí que mis costillas se rompían. Mi torso se abrió como una fruta partida por una cuchilla. La sangre salió disparada al aire, desafortunadamente para él. Mi sangre se encendió. Gracias al virus T Verónica combinado con mis modulaciones celulares, cada gota de mi sangre reaccionó al oxígeno como un combustible volátil. El fluido rojo se encendió en su piel, estallando en llamas rojo azulado. Salazar aulló de dolor. Se agitó con su ala restante en pánico, tratando de extinguir el fuego en sus hombros, pero estaba demasiado cerca del suelo. Me deslicé en su sombra y extendí mis vides dorsales. 2 de ellas penetraron en su carne chamuscada, dándome impulso. Con la tercera, me impulsé hacia uno de los Bloods que había convocado antes. El Blood se zambulló debajo de mí, atrapándome en sus poderosas garras justo antes de que golpeara las copas de los árboles de abajo, aunque sus alas sufrieron un golpe por el impulso de mi caída. Mi pecho ya había comenzado a sanar, lo que me permitió tomar una respiración profunda. Había esquivado la muerte por poco, o al menos un nivel de dolor inimaginable. Todavía no estaba seguro de si habría sobrevivido al impacto el tiempo suficiente para que la regeneración siquiera comenzara. Salazar se estrelló violentamente contra el bosque de la ladera de la montaña, derribando consigo los restos aún humeantes del Inquisidor. Pinos centenarios explotaron bajo el impacto. La onda de choque se onduló por todo el valle, lanzando géiseres de tierra, ascuas y ceniza al aire. El fuego, alimentado por mi sangre ardiente, se extinguió en un solo aliento. La explosión había apagado las llamas, barrido las brasas brillantes y reemplazado el infierno con un silencio denso como el hollín. Volé sobre la carnicería, a unos 30 metros sobre el suelo, llevado por mi recién invocado Aquila, con los ojos fijos en lo que quedaba de Salazar. Pero no estaba muerto. Se levantó lentamente, mutando de nuevo, no para evolucionar, sino para alcanzar alguna forma de viabilidad física. Su silueta emergió de los restos como un demonio arrancado de las profundidades de algún infierno olvidado. No más alas. Su espalda, carbonizada y rota, supuraba corrupción negra. Salazar se había convertido en otra cosa por completo, una criatura masiva, de 15 metros de altura, con un torso nudoso y piel como roca llorosa. Sus brazos se habían alargado, sus garras brillaban con un resplandor oscuro, y su cola serpentina y barbada azotó el suelo con un crujido lo suficientemente fuerte como para destrozar un vehículo blindado. Grunó. No, vibró. Una frecuencia baja y gutural pulsaba desde su cuerpo, casi animal. ¿Así es como quieres jugar? Bien. Abrí el acceso a la fábrica. 2 unidades Némesis evolucionadas aparecieron en un trueno de vapor y carne. Eran hermosos, en su horror. 15 metros de músculo denso, piel reforzada por placas orgánicas. La regeneración se activó en el momento en que se materializaron. Brazos tan gruesos como troncos de árbol, y ojos pálidos y hundidos fijos en su objetivo. Salazar giró la cabeza hacia ellos lentamente. La batalla comenzó sin previo aviso. Uno de los Némesis saltó, puño en alto, y cayó como un meteorito sobre la cabeza del demonio. Salazar levantó una mano con garras, desvió el golpe y contraatacó con un revés que rasgó el hombro izquierdo del gigante mutante en un rocío de icor negro. El segundo Némesis lo embistió por un lado, agarró su cintura y lo arrojó violentamente contra un acantilado rocoso. El suelo tembló. Las rocas se derrumbaron. Pero Salazar se negó a ser abrumado. Su cola azotó el aire, destrozando la rodilla izquierda de uno de los Némesis, obligándolo a arrodillarse. En un destello, saltó sobre su espalda, hundiendo sus garras en el cuello, tratando de arrancar la columna vertebral. El segundo intervino, golpeando su cabeza contra una roca con un crujido atronador. Pero Salazar rugió, arqueó la espalda y lanzó a ambos tiranosaurios lejos con un estallido de energía orgánica, una onda de choque de plagas pura, pulsando directamente desde su núcleo torácico. Desde el aire, observé, inexpresivo, pero concentrado. Mis criaturas lucharon bien. Eran fuertes, rápidas a pesar de su tamaño, y su coordinación mejoró con cada golpe que recibían. Pero Salazar era impredecible. Más vicioso. No estaba atacando para matar rápidamente. Estaba mutilando. Afortunadamente, había enviado a estos dos en lugar de a mis bestias gigantes. Lo vi arrancarle parte de una mandíbula con sus propias manos. Arrancar una mano limpiamente a un Némesis. Se lanzó, rodó, usó el terreno como un depredador experimentado. Ya no se parecía en nada al aristócrata llorón que fue una vez. Uno de mis Némesis intentó estrangularlo por detrás. Salazar hundió su cola en su muslo, casi cortándole la pierna. Un golpe de hombro inverso lo envió a estrellarse contra los árboles.
El segundo regresó, lo agarró con ambas manos y lo estrelló contra el suelo. La batalla se convirtió en una lucha primal, un festival de carne contra carne. Cada golpe resonaba como un disparo de cañón. La montaña misma temblaba con cada impacto. Tintín y los supertiranosaurios evolucionados en general ganan un impulso de combate más rápido, pero sufren una pérdida temporal de racionalidad, hasta que la mutación ya no es necesaria y vuelven a su forma base. Pero la regeneración de mis unidades Némesis se mantuvo fuerte, y aún mejor, a diferencia de Tintín, conservaron su evolución adaptativa en combate. Cuanto más luchaban esos dos, más fuertes se volvían, sin perder nunca la función cognitiva. Su carne se regeneró. Sus huesos se reformaron. Y su poder siguió creciendo, forzando a Salazar a una postura cada vez más defensiva. Observé, tenso, con los brazos cruzados en el viento helado. Salazar estaba comenzando a debilitarse. Su figura, una vez implacable, ahora vacilaba bajo los repetidos golpes. Sus rugidos se habían vuelto entrecortados, jadeos rotos. Su cola, que una vez azotó el aire con furia, ahora simplemente se arrastraba por el suelo, agitando nubes de ceniza y sangre seca. Incluso sus movimientos, una vez demasiado rápidos para mis unidades Némesis, se habían ralentizado, volviéndose pesados, vacilantes. El primer Némesis cargó de nuevo. Con un rugido gutural, saltó y hundió ambos puños en la caja torácica del demonio con tanta fuerza que un crujido sordo resonó en mis oídos. Fragmentos de hueso y carne se dispersaron en el aire. El segundo Némesis lo siguió al instante. Como un depredador a toda velocidad, embistió a Salazar por un lado y le arrancó el brazo derecho en un rocío de fluido negro y espeso. Descendí lentamente, aterrizando a unos 10 metros de la pelea, con los ojos fijos en el monstruo, una vez tan orgulloso, ahora de rodillas. Saboreé el momento. Realmente me molestaste, tenías el dinero y el poder, y ahora no eres más que una criatura patética a mi merced. ¿Por qué me desafiaste? Dije fríamente. El demonio luchó por levantar la cabeza hacia mí. Su rostro era una máscara arruinada, una mandíbula dislocada, un ojo derretido por el calor de mi sangre, colmillos rotos. Y sin embargo, a pesar del dolor, a pesar de la abominación en la que se había convertido, trató de hablar. Sus palabras eran fragmentadas, distorsionadas, moldeadas por un cuerpo demasiado mutilado para articular correctamente. El Elor, Shah, Dler, Pro me metió, elevación, yo, no soy un FF fracaso. Una tos húmeda y gorgoteante cortó su última palabra. Sangre negra corrió por sus labios agrietados. Su pecho apenas se levantaba. No era más que un caparazón. Pero entendí lo que intentaba decir. Lord Sadler le prometió la ascensión. No se suponía que fuera un fracaso. Simplemente levanté una ceja, luego susurré con calma y desdén. Lástima. Te daré un nuevo amo a quien servir. Con eso, envié sus restos a la fábrica, junto con mis dos luchadores para que pudieran descansar y estabilizar sus mutaciones. Punto de vista, Adawan, ¿qué diablos acabo de presenciar? Lentamente deslicé el teléfono que Gerald me había dado de nuevo en mi bolsillo. La pantalla todavía vibraba, capturando las imágenes, o al menos un fragmento de ellas. Porque ninguna cámara podría hacer justicia a la magnitud de lo que acababa de ver. Me quedé inmóvil por un momento, la respiración todavía corta, los ojos fijos en el abismo abierto debajo, donde el polvo y el humo aún se deslizaban como un velo. Y luego, reapareció Gerald. Montando un murciélago gigante, porque por supuesto tenía otro en reserva, alzándose como algo sacado de una película postapocalíptica donde interpretaba el papel de una especie de caudillo demonio en un abrigo de combate. Su camisa estaba rasgada, su pecho estaba marcado con rayas rojizas, sangre seca cubría sus brazos, y sin embargo, volaba como si nada hubiera pasado. Sin cojera. Sin signos de dolor. Solo, esa calma inquietante. Esa presencia que siempre llevaba consigo. Y pensar que había dudado en trabajar con él. Sabía desde hacía un tiempo que no era ordinario. Se puede sentir a hombres así desde kilómetros de distancia. Su mirada. Su voz. Esa confianza inquietante que se siente demasiado natural. Pero nunca imaginé que literalmente tenía monstruos en su bolsillo trasero. Vides brotando de su espalda. Invocaciones biológicas. Un subespacio viviente. En serio, era como si un Breya se hubiera fusionado con una leyenda urbana. Un escalofrío recorrió mi espalda. No por miedo. Ni siquiera por asco. No, solo esa emoción, esa adrenalina primitiva que sientes al estar al borde de un acantilado. Aterrizó a mi lado, lanzando una mirada en mi dirección. Sus ojos parecían cansados, no físicamente.
Era algo más profundo, una fatiga antigua. Una carga que había llevado solo durante demasiado tiempo. ¿Estás bien, Gerald? Pregunté, casi automáticamente. Se dio la vuelta, dejando escapar un breve suspiro. Ada, se acabó por ahora. Ve a buscar a Wesker, limpia lo que queda del castillo. Su voz era neutral, pero firme. Ya estaba mirando hacia el mar, como si el resto del mundo ya no importara. Voy a ir tras mi hija. Termina de asegurar el área, llama a la base para que envíen equipo. Necesitaremos refuerzos. Los españoles ya han sido infiltrados, y una vez que termine con Sadler, espero represalias. No dijo nada más. No estaba pidiendo permiso. Luego saltó al aire, literalmente, lanzándose hacia otra águila masiva que se abalanzó con una precisión milimétrica. Un aleteo de sus alas, y ya estaba volando sobre las olas, una silueta oscura grabada contra la luz de la luna. Ridículo. Ridículo, y absolutamente glorioso. No pude evitar sonreír. Un hombre que lucha contra monstruos gigantes con las manos desnudas. Comanda ejércitos de criaturas. Desaparece en el cielo como si estuviera filmando una escena de acción para una película taquillera. Saqué el teléfono de nuevo y miré la vista previa del video. Tal vez debería editar un tráiler, pensé con diversión. Con un poco de edición, sería un gran gancho. Gerald King. La bestia que no puedes domar. Solté una pequeña risa, sacudiendo la cabeza. Un murciélago mutante aterrizó en el borde del tejado, como si ya entendiera que era mi montura asignada. No dudé. Salté. Sus garras se envolvieron alrededor de mis brazos y cintura con una suavidad sorprendente, y fui levantada en el aire, dirigiéndome hacia el pueblo. Punto de vista, Gerald. Volé sobre las aguas oscuras, llevado por mi Aquila, cuando lo vi. Neptune estaba cortando el mar con una precisión casi calculada, su masiva aleta dorsal cortaba la superficie como una cuchilla silenciosa. No parecía estar cazando, me estaba guiando. Lo seguí a distancia, dejando que mis ojos se deslizaran sobre la luz de la luna que bailaba sobre las olas, hasta que se detuvo. Allí, en la distancia, apareció una masa rocosa. Pequeña, aislada, pero demasiado estructurada para ser solo un islote ordinario. Pequeña, sí. Pero claramente transformada en una base militar avanzada. Irradiaba esa atmósfera fría y calculada, del tipo que solo proviene de lugares construidos a la sombra de planes tácitos. Desde el aire, las defensas parecían casi ridículas, casi. Mis ojos distinguieron inmediatamente una docena de torretas automatizadas escondidas debajo de cúpulas giratorias, preparadas para reaccionar a cualquier brecha aérea. Varios haces infrarrojos barrían perezosamente el horizonte, equipados con sensores térmicos y de movimiento. Bien jugado, Sadler. Parece que realmente no quieres que nadie se vaya de este lugar vivo, o libre. Me elevé más alto en el aire, ganando distancia, planeando durante varios kilómetros. Pensando. Si Lisa no estuviera aquí, lo habría manejado con una llamada. Una sola orden. Una lluvia de misiles. Un ataque orbital o un lanzamiento aéreo de unidades Némesis. Pero no podía arriesgarme a hacerle daño. Retiré el Aquila con un chasquido de mis dedos, devolviéndolo a la fábrica, luego me zambullí hacia la superficie para reunirme con Neptune. Vamos a cambiar de táctica, viejo amigo. Tú guías el camino. Sin un sonido, el tiburón masivo giró lentamente, luego abrió sus fauces abiertas. Sin dudar, escalé entre sus mandíbulas, dejándome llevar a la oscuridad húmeda de su garganta. El agua helada me agarró como un tornillo de banco. Con la respiración controlada, esperé, concentrado. Minutos después, un sutil cambio me indicó que había disminuido la velocidad. Luego, lentamente, abrió la boca, y me deslicé, en silencio, sobre una repisa rocosa aislada en el lado este de la isla. Sin radar. Sin disparos. Sin alarmas. Un punto ciego. Perfecto. Retiré a Neptune a la fábrica, luego levanté la vista hacia el escarpado acantilado. Una pared de piedra rugosa, surcada de fisuras y cubierta de líquenes. Escalé como una araña. Mis vides dorsales se anclaron en la roca, impulsándome metro a metro, sostenido por mis manos y pies reforzados. Luego, llegué a la cima. Y lo que vi me dio una ligera punzada de fatiga ante la tarea que tenía por delante. La isla estaba dividida en varios sectores, organizados alrededor de un núcleo central fortificado. Una estructura que se asemejaba a una prisión. Masiva, rectangular, con paredes de hormigón quemado y torres de vigilancia en cada esquina. Cada torre equipada con reflectores, ametralladoras automatizadas y sensores. Un edificio médico más alejado, de aspecto extrañamente moderno en medio del paisaje militar.
El único marcador distintivo era un logo de Cruz Roja en la pared. Un imponente centro de comunicaciones, de más de 80 metros de altura, erizado de antenas, platos satelitales y repetidores, probablemente vinculado a otras instalaciones en todo el país. Un conjunto de ruinas antiguas, parcialmente restauradas, claramente utilizadas como centro de culto. Pancartas de la secta ondeaban perezosamente en el viento. Finalmente, varias bases intermedias. Cuarteles, zonas de entrenamiento, depósitos de municiones, campos de antenas y hangares de drones. Todo interconectado por una red de carreteras de hormigón, patrulladas por ganados fuertemente armados y criaturas que ni siquiera pude identificar. Lisa está aquí, en algún lugar dentro de este laberinto militar disfrazado de isla olvidada. Me deslicé por la pared interior del acantilado del promontorio, aterrizando con una ligereza casi inhumana. En un segundo, toqué la superficie de la isla, silencioso como una sombra. Luego me puse a trabajar. Puse mi mano en el suelo rocoso. Tu turno. Con un gruñido bajo, la tierra a mi alrededor se agrietó. 3 gusanos gigantes, de color negro intenso, blindados con colmillos quitinosos y mandíbulas revestidas de escamas, brotaron del vacío, cada boca anillada con hileras de dientes vibrantes. Sin dudar, se enterraron en la tierra, sacudiendo el suelo con cada movimiento. La alarma sonó casi de inmediato. Un grito agudo rasgó la noche, transmitido a través de altavoces por toda la isla. Luces rojas destrellaron en las paredes de los edificios. Los drones comenzaron a lanzarse en un vals mecánico de motores y LED. Perfecto. Corrí hacia adelante, mi cuerpo mutado absorbía las fluctuaciones del terreno. Los soldados aterrorizados dispararon salvajemente, sus balas golpeaban inútilmente a los gusanos o se desvanecían en el polvo. Salté sobre una pared, luego sobre un tejado, moviéndome como un fantasma hacia la torre de comunicaciones. Un guardia apareció frente a la entrada. No disminuí la velocidad. 2 dedos presionaron su garganta al pasar. Desapareció en la fábrica, absorbido instantáneamente, uniéndose a mis modelos de ganados archivados. 2 más vinieron con escopetas, pero con un movimiento de mis vides dorsales, sus armas fueron arrancadas de sus manos. Ellos también fueron arrastrados hacia mí y desaparecieron en la fábrica. Entré en la torre sin detenerme. Las pantallas parpadearon. Las señales fluían en todas direcciones. Comunicaciones encriptadas, datos satelitales, alimentaciones térmicas. Era un sistema nervioso vital. Y estaba a punto de cerrarlo. Levanté la mano. 2 docenas de anguilas mutantes emergieron con un siseo húmedo y deslizante. Eran largas, translúcidas, cubiertas de venas palpitantes parecidas a plantas, y sus extremos tenían raíces vivas con forma de dedos articulados. Una creación monstruosa, el resultado de mis experimentos con la planta 42. Habían perdido su naturaleza anfibia y ahora podían absorber o descargar electricidad a través de sus nuevas extremidades basadas en plantas. Sisearon suavemente, luego se deslizaron hacia las paredes. 3 se enroscaron alrededor de una columna de energía, sus fibras vegetales se enhebraron directamente en los conductos. Un instante después, las chispas brotaron en el aire. Otras 4 se deslizaron en una bahía de servidores, sus raíces perforaron los circuitos, drenando energía y sobrecargando los componentes. Las llamas estallaron en algunos lugares, y el olor acre a plástico quemado llenó la habitación. El resto se conectó directamente al nodo de comunicación central, inyectando toxinas biológicas corrosivas en el sistema, lo que provocó un cortocircuito masivo. Los monitores explotaron uno por uno. Los indicadores parpadearon en rojo y luego se apagaron. Una flota de drones perdió su señal en pleno vuelo y se estrelló en un caótico estrépito de metal sobre el asfalto. El fuego comenzó a extenderse, arrastrándose a lo largo de los cables, envolviendo las consolas. El interior de la torre estalló en un resplandor infernal. Retiré las anguilas a la fábrica tan pronto como su misión estuvo completa. Temblaron con placer tóxico mientras se disipaban en un remolino de sombra y luz. Limpio. Me dirigí hacia la salida. Una explosión resonó desde el nivel superior. Una antena se soltó y cayó por la torre, estrellándose contra el suelo con una lluvia de chispas. Salté por una ventana del 3er piso, las vides se extendieron para frenar mi descenso y guiarme a lo largo de la fachada. Aterricé con gracia perfecta a unos 50 metros del edificio, justo antes de que toda una sección de la torre colapsara detrás de mí. Detrás de mí, el centro de comunicaciones de la isla ardía como una antorcha. Una lluvia de ceniza roja cayó sobre las instalaciones, y las sirenas sonaron más fuerte que nunca, como los gritos de una bestia herida. ¡Ay! Ahora estaban sordos y ciegos.
Con un movimiento de mi muñeca, liberé 20 de mis eliminadores modificados. Nacidos de una fusión infernal de rabia de primates y precisión de laboratorio, irrumpieron en la fábrica en un destello negro. De aproximadamente 1,60 m de altura cuando estaban a 4 patas, sus cuerpos musculosos estaban envueltos en un pelaje negro como la tinta, brillando bajo las luces rojas de alarma. Sus ojos verdes fosforescentes y espectrales parecían capaces de atravesar las sombras más oscuras. Pero sus brazos eran lo que inspiraba verdadero terror. Largos, hipertrofiados, construidos para aplastar. Sus manos con garras fueron diseñadas para desgarrar, destrozar, mutilar. En sus hombros, grupos de tejido cicatrizado y reforzado revelaban inyecciones, injertos y puntos de estimulación del crecimiento. Estas no eran bestias salvajes. Eran armas vivientes. Los observé dispersarse como sombras desatadas. Algunos escalaron edificios. Otros saltaron sobre paredes y estructuras metálicas con una gracia que pondría celoso a un cazador. Un grito de ganados resonó en la distancia, seguido rápidamente por un crujido nauseabundo, como una fruta demasiado madura siendo aplastada. Escalé una pared de roca vecina en paralelo, mis vides se anclaron en la piedra mientras mis sentidos barrían el área. Una de las torretas automatizadas del nivel superior todavía estaba activa, su mira láser escaneaba lentamente en busca de objetivos. No hay tiempo para el escondite. Un retumbo resonó a mi lado. Uno de mis tiranosaurios había aparecido. Su mano masiva se levantó y aplastó la torreta como un juguete, retorciendo el metal reforzado con un crujido siniestro. Problema resuelto. Desde este punto de vista, escaneé la isla. Ahí, ligeramente aislado detrás de un grupo de contenedores y barricadas de hormigón, estaba el bloque generador. Lo más probable es que sea el núcleo de energía de esta instalación. Siguiente objetivo. Me impulsé hacia adelante en un solo salto, mis músculos potenciados por el virus, corriendo a toda velocidad, mis pasos amortiguados por escombros y cadáveres. De repente, un grito de pánico. Un ganados con uniforme militar, empuñando una ametralladora pesada, se giró, demasiado tarde. Uno de mis eliminadores se lanzó desde las sombras como una flecha negra, sus colmillos al descubierto en un gruñido salvaje. Aterrizó limpiamente sobre sus hombros, el peso solo fue suficiente para romper sus clavículas con un crujido nauseabundo. Antes de que el soldado pudiera siquiera gritar, las garras de la criatura se hundieron en su cráneo y, con un movimiento fluido, le arrancaron la cabeza del cuerpo. La columna vertebral aún estaba unida como una fruta recién arrancada. Pero eso no fue todo. La plaga que aún colgaba en la base de la médula espinal cortada fue devorada instantáneamente. El eliminador la crujió como un hueso jugoso, rebanándola limpiamente antes de que pudiera activar cualquier tipo de mecanismo de defensa. El soldado ya no era más que un cascarón sin nombre. Sangre espesa y negra se extendió por la piedra en patrones grotescos mientras el eliminador gruñía de satisfacción, luego se desvaneció de nuevo en las sombras, cazando a su próxima presa. Finalmente llegué al bloque de energía. El objetivo estaba a la vista. El caos desatado por mis criaturas creó la cobertura perfecta. Era invisible en la locura. Una vez dentro de la zona, hice exactamente lo mismo que en la torre de comunicaciones. Liberé aún más ánguilas mutantes y les ordené que sobrecargaran toda la red eléctrica. Es una lástima que se necesiten 200 ánguilas para causar tanto daño. Si hubiera traído a Zeus, habría terminado en segundos. Pero esto serviría. Vi cómo las luces y los aparatos electrónicos cercanos explotaban por la sobrecarga, sumiendo a la isla en la oscuridad. Un apagón que hizo que los ganados fueran aún más vulnerables a mis criaturas. Saqué un par de gafas de visión nocturna de mi inventario y me las puse, luego comencé a dirigirme hacia el hospital. En el camino, liberé 50 eliminadores más en el entorno. Un campo de batalla ideal para sus habilidades de sigilo.